Recibimos aquí a la doctora Ivana Preli, ella es médica alergista. ¿Cómo estás, Ivana? Bienvenida. ¿Qué tal, Cecilia? Bueno, un placer tenerte acá y vamos a hablar de alergias. A ver, Así es. ¿qué es la alergia? Bueno, la alergia es una reacción de nuestro sistema inmune que es inadecuada, o sea, es la respuesta equívoca a una sustancia inerte, inocua, que en realidad es inofensiva, o sea, nuestro organismo no debería rechazarlo y ataca, ¿sí? En un paciente en un individuo que ya tiene una predisposición a que eso suceda, una predisposición genética. Hay que tener predisposición Sí, genética. tiene un potente, digamos, factor genético hereditario, generalmente papá, mamá, abuelos. No todo individuo va a manifestar una alergia, sí tiene que tener la carga para una predisposición a padecer la enfermedad. ¿Y la alergia hay momentos determinados, no sé, ahora estamos en esta época y es el momento de la alergia, en los cambios de estaciones, o se puede dar durante todo el año? Se puede dar durante todo el año porque depende mucho de qué alérgeno estamos hablando. Obviamente que hay alérgenos que son intradomicilio, digamos son persistentes o perennes, quiere decir que están todo el año, como ácaros, epitelio de animales, Ay, a ver, hongos ambientales. Ácaros es cuando el que está en el colchón. Sí. Que uno debería todas las mañanas, viste que antes te decían, bueno, tapá la cama rápido para que esté todo ordenado. Después vino toda una corriente de decir, no, dejala abierta, que se ventile. Sí. A ver, yo siempre le digo a los pacientes, ojo que no tiene nada que ver con la higiene, los pacientes pueden ser sumamente higiénicos, de hecho mis primeras pacientes son empleadas domésticas, porque son las que más barren, las que más sacuden colchas, plumeros, entonces tiene que ver con un tema de cómo el paciente está expuesto, ¿no? No nos olvidemos que las alergias tienen que ver con un huésped, un medio ambiente que nos rodea, ¿sí? Y esta famosa predisposición genética, o sea que estos tres factores son los que hacen que un paciente tenga o no la enfermedad alérgica. Vamos a la casa, ¿no? A nuestro hogar. Ventilar, no prender mucho el calefactor, poner, no sé, ¿qué cosas podemos hacer para prevenir? Sí, sí. Bueno, empecemos hablando de los intradomicilios, después hablamos los extras, que son los pólenes, el polen. Con respecto a lo que pasa dentro de casa, hay un viejo refrán chino que dice, donde entra el sol no entra el médico, quiere decir que es muy buena costumbre para los alérgicos. Esa frase, donde entra el sol no entra el médico. O sea, obviamente hablando de épocas donde no haya mucha concentración de polen, hablando de ventilar en horarios, por ejemplo, en esta época que estamos nosotros, lo ideal es cerca del mediodía, entre 11 y 3 de la tarde. En los otros horarios hay bastante concentración de polen a la altura de los pacientes, ¿sí? Entre 5 y 10 de la mañana y entre 7 y 9 de la noche es donde más el polen está a la altura del paciente, o sea que no habría que ventilar. No sabía eso de horarios. Es muy importante reconocer los horarios. Ajá. Nosotros en Tandil, en nuestra ciudad, tenemos un microambiente en donde hay mucha concentración de polen. ¿Y eso por qué? Bueno, primero porque estamos en la época estacional, sí. Segundo porque este microambiente del que yo te hablo es los cerros que tienen muchas gramíneas, en el campo le dicen gramilla o gramíneas. Somos una ciudad de algún modo agrícola-ganadero, tenemos muchos campos, claro. Entonces todo eso vuela, ¿sí? En esta época obviamente está todo en reverdecer, está todo floreciendo, está todo... O sea que en una ciudad más nutrida de gente o de edificios hay menos cantidad de alergias. Hay otro tipo de alérgenos. Otro tipo. De hecho la ciudad de Buenos Aires tiene toda la arboleda urbana, son todos plátanos, ¿sí? Mayoría de plátanos, de fresnos. Eso te iba a preguntar. Tiene mucha vinculación a la arboleda urbana que nosotros tenemos, ¿sí? Y a estos cerros que nos rodean, en donde hay malezas, gramíneas, o sea, todo eso en esta época está a plena polinización. Yo digo, cuando va creciendo, van creciendo nuevas zonas, deberían consultarte a vos o a médicos especialistas en alergias para saber qué tipo de planta colocar. Bueno, ya hay ciudades, en el arbolado. Claro, sí, es importante porque es un tema muy lindo para poder trabajarlo, porque sí, debería haber digamos, una previa, una programación de cómo debería, con respecto, y más que nada en esta disciplina, en esta, digamos, especialidad donde sabemos que las alergias van increyendo, donde sabemos que, de acuerdo a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, para 2050 la mitad de la población mundial van a ser alérgicos. ¿En serio? Sí, es mucho. En donde uno de 2 pacientes va a ser rinítico alérgico.
O sea que esto va de a poco Increyendo. en aumento. Entonces, yo creo que va a haber políticas que se van a ir trabajando de a poco con respecto, obviamente que, bueno, me estoy metiendo en un tema que es demasiado profundo. Sabés que lo estamos hablando y lo pongo yo en tema, por ahí, bueno, concejales, atentos, porque cuando se urbaniza un nuevo lugar, viste que hay que poner, si alguien hace un barrio, sí, una casa, vos tenés que plantarte tu arbolito y podés plantar lo que quieras. Sobre todo porque uno puede reconocer que algunos árboles son mucho más, digamos, alergogénicos que otros. Claro, por ejemplo, el plátano, que es ese que tiene las pelotitas, que vuela toda esa pelucita. Claro. El plátano, no hablo de la fruta, hablo del árbol, sí, que es el plátano. Hay mucha cantidad de plátanos en la ciudad y en Olavarría, en Tandil, estamos hablando de varias ciudades, ¿no? Claro. Donde los pacientes, si uno hace un estudio, el primer árbol al cual el paciente se sensibilizó es el plátano, es uno de los más frecuentes. Después viene el fresno, el ciprés, o sea que hay bastante arboleda que puede sensibilizarnos. Y si uno se pone a estudiar fino, esa polinización que el árbol larga es suficiente para sensibilizar a bastante cantidad de personas. Claro, y la gente que tiene este tipo de alergias realmente la pasa mal. La padece, bueno, obviamente es una patología. Los tilos también, ¿no? El tilo, el ciprés. Sí, el olmo, bueno, hay muchos, el plátano. Bueno, mirá acá, estoy pensando en voz alta, qué importante cuando se urbaniza algún lugar, consultar, tener en cuenta estas cuestiones, porque poner un árbol u otro termina siendo lo mismo. Sí. Elegir, bueno, más allá del tema de las raíces que en su otrora no se tenía en cuenta, tener en cuenta esto también, las personas alérgicas. Sí, igualmente, Cecilia, te digo, bueno, para eso estamos los especialistas, ¿no? Claro. Para educar, para charlar, porque ¿cómo haces en una ciudad donde vuela gramíneas? Nosotros vivimos en un valle, estamos rodeados de cerros, lugares húmedos, donde todas las condiciones estarían dadas para que... Claro, por ejemplo, en este momento que fue un invierno raro con esta primavera que vos verás que es húmeda, lluvias, precipitaciones. Obviamente se anticipa la polinización, se aumentan los granos de polen y se extiende en el tiempo la durabilidad que tiene la partícula de polen en la atmósfera, ¿no? Bueno, esto en cuanto a la urbanización. Son varios factores. Sí. ¿Qué pasa con los pacientes, con las personas que padecen esto? Primero, ¿a qué edad se detecta y cómo? Si hay que hacer un estudio, hay que hacer. Y después, ¿cómo se trata? Pero también vamos a tocar después cómo prevenirla. A ver. Sí, bueno, una de las más prevalentes es la rinitis alérgica, o sea que vos pensás que todo el tiempo estornudan o ese moquillo. Esa agüita, esa rinorrea que chorrea agua de la nariz, puede ser goteo posnasal, tragan flema, pican los ojos, pican mucho los lagrimales, la región orofaringea, el paladar, los oídos, tos seca, una tos que a veces los pacientes no pueden combatir, pues una tos nocturna que tiene que ver con el goteo posnasal. Y cuando esto se hace crónico, muchas veces puede complicar con el asma alérgico, ¿sí? Con respecto a edades, tocaste un tema que está bueno. No hay una edad que uno dice, bueno... empiezan a tal edad, no. Uno tiene, como te decía antes, una predisposición genética y se gatilla, por eso hablamos de genética y herencia, son cosas distintas, se manifiesta la enfermedad, como te decía, por el entorno, ¿no? El entorno que puede ser hostil, un entorno donde uno está en contacto con diferentes alérgenos. En el caso de los pólenes sabemos que es la polución, la contaminación ambiental, todo eso contribuye, el cambio climático, a que haya más alergias. ¿Sí? ¿Y cómo llegan a vos, que sos especialista en esto? ¿Por una consulta, por derivación, van directamente? Mira, derivaciones recibo y últimamente van solitos ellos. Doctora, esto me dijeron que no se cura. Bueno, yo ahí... Charlemos. Digo, a ver, no te pueden decir que no se cura. En realidad, ya en el siglo que vivimos, en la altura que vivimos, estas patologías se tratan, o sea... Se controlan. Se controlan. Claro. Cuando uno habla de que no tiene cura, tiene que ver con una predisposición que toda la vida el paciente va a tener a una nueva sensibilización. Claro. Suponte, no sé, pelo de caballo. Pero cuando uno trata el grueso de este tipo de alergias respiratorias, estamos hablando de polen, de un pelo de gato, un ácaro. O sea que tratando los alérgenos mayores, obviamente que el paciente mejora la calidad de vida,
sin tanta polifarmacia, sin recurrir permanentemente a antihistamínicos y corticoides, que es la inmunoterapia, ¿sí? O sea que hay 4 patas, a mí me gusta dar el ejemplo de las 4 patas de la mesa, sí, en donde uno educa. Es muy importante saber a lo que uno es alérgico, al menos saberlo, ¿no? Y es fácil encontrar bueno, soy alérgico a... ¿Es fácil eso? Sí, te termino esta idea y ahora te explico de qué se trata. El tratamiento farmacológico, que ya lo conocemos, que son corticoides intranasales que vienen en dosis seguras, el antihistamínico de segunda generación, que tratemos que no sea un antihistamínico sedativo. Obviamente depende de qué hablemos, ¿no? Asma, claro, rinitis, la piel, depende cómo se manifieste. Y la inmunoterapia, que es importante, de acuerdo a la OMS, cambia el curso de la patología alérgica. O sea que un paciente puede vivir libre de síntomas alérgicos. Ay, qué bueno. Que te diría que vine acá al canal porque el punto... eso, claro. El punto es ese, ¿no? Imagino toda la gente alérgica que está viendo y escuchando esto, ¿cómo? Claro, uno lo puede tratar a no ser que sea algo crónico, obviamente, como todo. Una patología crónica sería una sinusitis crónica, obviamente, pero si hablamos de una rinitis alérgica, tiene control todo esto, o sea, se trata, lo mismo que la conjuntivitis alérgica, las dermatitis. Entonces, está bueno venir, por eso me encanta que me inviten, un placer. Porque yo tengo la oportunidad de que los pacientes, bueno, las personas que son alérgicas se acerquen a la consulta. Y con respecto al diagnóstico, que uno lo hace mediante la anamnesis, o sea, toda la historia que este paciente viene sufriendo, doctora, todos los años, resfríos permanentes, bueno, resfríos alérgicos en realidad. Claro. No se sabe si es un virus, si es una gripe, si vivo enfermo, ¿no? El tema de los pacientes que tienen ojo rojo, vos pensás, Cecilia, que nuestro rostro es la carta de presentación. A veces los pacientes... Ves a alguien y decís, ¿pero qué te pasa? ¿Estuviste llorando? Sí. Claro, no, es alergia. Y también pasa una cosa con lo social, que empiezan a retraerse, no quieren ir a un lugar porque están incómodos, porque sobre todo mujeres que sí se maquillaron, se les sale el maquillaje, van a un evento, tienen que llevar pañuelitos y se les corre. Parece una pavada, pero no lo es. No, o sea, lo que vos decís parece una pavada, está escrito en todos los libros. La patología está subdiagnosticada, está subtratada. Te diría que esto ya de hace mucho tiempo. Si bien hace más de 20 años que estamos hablando de la prevención de las alergias, la inmunoterapia tiene más de 100 años, o sea que esto no es nada nuevo. Tal vez somos pocos los especialistas. Eso te iba a decir. Pero en países del primer mundo, Europa, vos vas y esto se trata como tratar un flemón dentario. O sea, todos se tratan la alergia, no es que uno convive y banaliza los síntomas de la alergia. O sea, ¿por qué? Porque interfiere en la edad escolar, interfiere mucho en la concentración del niño, en el sueño, en el descanso del niño. Muchos son respiradores bucales, interfiere en la parte laboral de las personas adultas, ni hablar la parte social, que a veces tienen que estar en un restaurante sacando, soy alérgico, no me pongas tal picante, tal... O sea, ellos se ven afectados. Y a veces avergonzados, te vuelvo a decir, por el tema de el chorro de agua permanente, el ojo rojo, y que ellos quieren una vida social. Doctora, me caso la semana que viene y no quiero tener un evento. Claro. El día de mi casamiento la cara así, no, le digo, tranquila, vas a estar bien. O sea que hay medidas que uno puede tomar preventivas y de tratamiento. Y de tratamiento. ¿De qué se trata la inmunoterapia? Bueno, como te decía, los 4 pilares, la educación, el paciente toma medidas en su entorno, ¿sí? Hablemos ácaros, pólenes, ahora que las voy a mencionar. Sí. También la parte farmacológica, obviamente, un sostén hasta que el paciente avance en el tratamiento de la inmunoterapia, que consiste en enfrentar aquella proteína a la cual el paciente es alérgico al sistema inmunológico. Esta respuesta, digamos, equívoca, una respuesta equivocada, ya que es una sustancia, una proteína inocua, va de a poco, no sé qué palabra utilizar para que por ahí se entienda, como educándose, reaprendiendo, como adiestrándose a que no tiene que atacarla. Eso lo hacemos con vacunitas que son en los niños orales, pueden ser gotas, spray o inyectadas. El paciente elige, las 3 vías son igual de eficientes y efectivas. Como médico nos importa que el paciente se adhiera, o sea, son largos, los tratamientos duran mínimo 3 años,
Bueno, pero lo haces y vas sí, a los cambiando pocos meses ya... tu estilo de vida, cambias todo. Sí, ellos me dicen, doctora, ahora siento el olor de la tostada desde la habitación. Ahora, doctora, yo tenía pañuelitos en todos lados, ya no tengo más, no estornudo 6 veces a la mañana. O sea que la calidad de vida obviamente es buena, mejora, sin el uso de ninguna clase de fármacos. Ay, ¿sí? Qué bárbaro. Esto pasa ¿Y eso porque... lo estás aplicando vos? Sí, en mis pacientes sí, sobre todo la rinitis alérgica, el asma se controla. El tema de la conjuntivitis y el asma también, aclarar que es una especialidad transversal, o sea, multidisciplinario, el abordaje de todas estas patologías, junto al neumonólogo, al otorrino, obviamente. Pero ¿cómo incide también el estilo de vida, la actividad física, comer sano, dormir, lo que incide en todo el resto de la vida? Muchísimo. Volvemos a repetir que los factores son el huésped, el medio ambiente que lo rodea al paciente y esta famosa predisposición a sensibilizarnos. Entonces, un paciente que mantiene su microbioma, van a escuchar hablar mucho de la microbioma, es muy importante, son estos microorganismos, estas bacteritas buenas que están en la piel, en la lágrima, en la conjuntiva, en la región orofaringia, que están precisamente para mantener un equilibrio y defendernos. Vos pensás que es la primera barrera de defensa. Cuando esto está en desequilibrio, obviamente que hay ciertas oportunistas que pueden ser infecciones virales, infecciones a nivel de piel, ¿sí? Pueden haber patologías a nivel digestivo. Estamos hablando que el paciente tiene un hábito o los hábitos que tiene el paciente de vida influyen mucho. ¿Cómo se va expandiendo el tema cuando uno piensa que solo la alergia, no sé, es en la nariz, los ojos? No, va mucho más allá. No, de hecho yo siempre les digo, cuando un paciente viene que no sé, peleó con el vecino, murió el gatito, discutió, ahí tiene más riesgo porque a veces también la parte de la habilidad emocional tiene mucho que ver. ¿Cómo influye todo eso? La verdad da para charlar muchísimo más, sí, Ivana, porque es muy apasionante e interesante el tema, pero lo bueno es tener alguien como vos en nuestra ciudad que te dedicás de lleno a eso. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Dónde atendés? Bueno, está bueno que si quieren puedan entrar al Instagram ahora que estamos en época de polen, porque hay todas las medidas preventivas que pueden leerlas ahí. Es alergista Ivana Preli, ahí pueden entrar y buscarme. Preli con doble L. Con una sola L. Con una sola, Preli, bien. Y siempre estoy en Clínica Modelo, ahí en Alem y Avenida España. Ahí, así que los con el espero. doctor Fernández que tiene habitualmente, bueno, así que ahí se pueden atender. Iván, ha sido un placer tenerte acá, gracias por darnos estos minutos que sabemos que estás con muchos pacientes, que dejes eso, te lo agradecemos de corazón. No, yo les agradezco a ustedes. La doctora Ivana Preli, bueno, ella es médica alergista, pasó aquí por Plataforma Magazine un tema que ustedes lo pidieron que lo charláramos porque estamos en esta época tan especial.